El 12 de julio de 2025, una explosión destruyó una vivienda en la localidad de Wiriki, en el este de Polonia. En un primer momento, las autoridades lo atribuyeron a un dron ruso en línea con las incursiones que en esas semanas violaban de forma recurrente el espacio aéreo de Polonia y Rumanía. La Fiscalía habló incluso de un objeto no identificado y el gobierno de Donald Tusk reforzó la narrativa de una provocación rusa, híbrida, sobre todo la guerra híbrida de Moscú. El caso parecía encajar en un patrón ya muy conocido: presión rusa sobre el flanco oriental de la OTAN, acompañada de la invocación polaca del artículo 4 de la OTAN para reforzar las defensas ante la amenaza rusa. El giro llegó en septiembre, cuando el diario Rzeczpospolita reveló que el artefacto no era ruso. Era un misil AIM-120 lanzado por un F-16 polaco en una misión de interceptación que había fallado en su guía. Lo que había pasado por un episodio más de la guerra híbrida rusa contra Polonia y la OTAN se convirtió sencillamente en un error militar interno. La revelación desató un terremoto político. El presidente, Karol Nawrocki, denunció que ni él ni el Consejo de Seguridad Nacional habían sido informados y exigió explicaciones inmediatas al Ejecutivo. La polémica se agravó al saberse que la Fiscalía había preferido mantener la fórmula ambigua de objeto no identificado, lo que alimentó las sospechas de encubrimiento. Donald Tusk reaccionó cerrando filas con el ejército. En redes sociales afirmó que la responsabilidad última de lo ocurrido recaía en Rusia por sus provocaciones con drones, entre comillas, que no interfieran con los soldados polacos, escribió, subrayando que la investigación oficial daría las explicaciones en su debido momento. El primer ministro buscaba proteger la imagen de las Fuerzas Armadas polacas, conscientes de que Polonia se proyecta como el bastión militar de la OTAN en el flanco este de la alianza, y que cualquier señal de descoordinación afectaba precisamente al liderazgo polaco dentro de la alianza. La estrategia de Tusk consistió en mantener el foco sobre la amenaza rusa y evitar que el error técnico de la Fuerza Aérea se transformara en un problema político interno mucho mayor. Sin embargo, la falta de transparencia, la mentira, alimentó el malestar, y en un país con memoria viva de incidentes previos como el misil que cayó en Prepolsk en 2022, la idea de que las autoridades habían intentado engañar a la gente suavizando los hechos se percibió como debilidad institucional. Karol Nawrocki aprovechó el vacío para marcar distancia con el gobierno, exigió explicaciones urgentes y denunció que el Consejo de Seguridad Nacional no había recibido información precisa sobre el caso. Con ello, no solo criticaba la gestión del incidente, sino que ponía de relieve un problema estructural: la fractura en la cadena de comunicación entre el Ejecutivo polaco y la presidencia del país. Y en un sistema donde la defensa nacional requiere coordinación máxima, la omisión resultaba francamente alarmante. La disputa se convirtió en un pulso institucional en plena tensión con Moscú y, desde el punto de vista estrictamente militar, el fallo del AIM-120 puede explicarse como un accidente en un contexto de alta presión operativa. Los F-16 polacos realizan misiones de interceptación casi a diario contra drones y aparatos no tripulados que se acercan al espacio aéreo nacional, y la proximidad de la frontera y la intensidad de las operaciones elevan, lógicamente, la probabilidad de incidentes. El problema no reside en que un misil falle o deje de fallar. El problema es la gestión política de las consecuencias. Un error técnico se transforma de esta manera, mediante la mentira, en la crisis política que menos querían tener en Polonia, porque la narrativa oficial prefiere la ambigüedad y el encubrimiento, mentir a su propia ciudadanía y al resto de aliados de la OTAN, y esa elección abrió la puerta a la sospecha del encubrimiento. La gravedad del caso aumenta porque Polonia es hoy el pilar visible más eficiente y más sólido de la OTAN en el este, ha incrementado su gasto militar hasta niveles récord en Europa, ha adquirido tanques Abrams, sistemas HIMARS y cazas F-35 y se ha presentado como ejemplo de compromiso absoluto frente a Rusia.
Varsovia alberga bases logísticas cruciales para el suministro a Ucrania y recibe despliegues aliados en su territorio. Esa autoimagen de baluarte disciplinado y preparado contra toda contingencia queda comprometida cuando un error interno destruye una vivienda y, sobre todo, cuando se percibe esa descoordinación en la gestión institucional provocada por la mentira del gobierno polaco. El incidente de Biriki también afecta a la cohesión de la OTAN. La invocación del artículo 4 por las incursiones de drones rusos había puesto a prueba la solidaridad aliada. La revelación de que el daño en Biriki fue causado por un misil propio complica el relato y obliga a los socios a calibrar no solo la amenaza externa, sino también la fiabilidad interna de las respuestas polacas, las mentiras polacas, podríamos decir. La percepción de que un aliado clave puede incurrir en errores y en mentiras graves, sin admitirlos de inmediato, mina la confianza de todos los países. ¿Qué queremos? ¿Irnos a una guerra por un mentiroso? Y de esta manera Moscú, sin disparar un proyectil, obtiene un rédito indirecto que no se esperaba: la exhibición de las fracturas internas en el flanco oriental gracias a Polonia y las mentiras de un gobierno, una vez más, de la Alianza Atlántica. El episodio se inscribe en una coyuntura política marcada por el regreso de TASS al poder y por la pugna constante entre el gobierno y la presidencia. La oposición acusa al Ejecutivo de opacidad, mientras que los aliados de TASS sostienen que Navrotsky exagera para debilitar al gobierno. La gestión del caso Biriki se convierte así en un campo de batalla político interno. En vez de proyectar unidad frente a Rusia, Polonia muestra lo que es: una mentira permanente que sencillamente se muestra al exterior y proyecta pues un choque entre la presidencia y el Ejecutivo en el que las legitimidades de ambos erosionan claramente su papel de líder regional en Europa del Este por parte de la Alianza. El incidente muestra cómo la guerra híbrida funciona sin necesidad de un disparo, y menos ruso. Basta con mantener la presión constante mediante drones, saturar el espacio aéreo y obligar a los sistemas de defensa a operar en estado de alerta permanente. La probabilidad de un error aumenta y la gestión defectuosa de ese error se convierte en un problema político. Pero lo cierto es que la presión depende de los rusos, pero la mentira y el error depende de la voluntad de los polacos. Por lo tanto, Moscú no necesita atacar directamente a Polonia. Le basta con crear el entorno en el que Varsovia, por sí misma, se desgaste con sus mentiras y mintiendo al resto de socios de la alianza. La crisis de Biriki es el ejemplo de cómo la presión indirecta produce fracturas internas en el adversario, sobre todo cuando el adversario tiene tanto interés en mantener esa actitud y posición belicista. La credibilidad de Polonia está en entredicho en dos planos: inmediatamente por la falta de transparencia en la disputa internacional, y eso internamente, y externamente por la imagen de un aliado que reclama liderazgo, pero es incapaz de gestionar un error. En un momento en que Varsovia busca consolidar su influencia en Bruselas y en la OTAN, el incidente ofrece a sus críticos la oportunidad de cuestionar su fiabilidad. Para la alianza, el valor de Polonia es, además del militar, su disciplina institucional, y si esa disciplina falla, la imagen de fortaleza que pretende se resquebraja y va a ser difícil que se recupere. El caso Biriki es la suma de tres elementos: un error técnico-militar, una gestión política defectuosa, la mentira no suele traer buenas consecuencias, y una confrontación institucional interna dentro del aparato político polaco. La combinación de los tres factores ha transformado este tema en una crisis de credibilidad polaca. Polonia, que se presenta como el bastión de la OTAN, parece vulnerable, no porque lo haga Rusia, sino por lo que ocurre dentro de sus propias estructuras. El incidente recuerda que en los conflictos prolongados, además de tener armas modernas y de invertir en defensa, la verdadera fuerza se mide en la capacidad de reconocer los errores y en la fortaleza mental, y mantener la unidad institucional y proyectar transparencia es fundamental. Para Moscú, el episodio es una victoria indirecta ni tan siquiera buscada. Para la OTAN, una advertencia. Para Polonia, una lección amarga. Un misil perdido puede destruir no solo una casa en Biriki, también la narrativa de fortaleza sobre la que Polonia construye su liderazgo y, además, sencillamente,
su credibilidad.